Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy estaremos meditando en Daniel capítulo 8 versículos 1 al 14. En el pasaje de hoy, Daniel tiene otra visión. Dice que fue en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Esto es cuando Babilonia estaba asegurada en el poder y el imperio griego todavía no mostraba señales de poderío. Daniel estaba en Susa por negocios del rey. Algunos comentaristas mencionan que para entonces Daniel tendría unos 70 años y el imperio griego tomaría el control por lo menos 3 siglos después de la mano de Alejandro Magno, el primer rey de Grecia, interpretado más adelante en el mismo capítulo 8. Si bien a simple vista no podamos entender de qué se podría tratar tanto el carnero como el macho cabrío, los cuernos y demás símbolos, sí podemos intuir que se trate de una profecía sobre algo terrible que ocurriría al pueblo de Dios y al santuario durante mucho tiempo. Versículo 14 menciona 2300 tardes y mañanas. Más adelante, en el versículo 27, dice que Daniel perdió las fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado por la visión. Reina Valera 60 dice que estaba espantado a causa de la visión. Esto nos insinúa que sucedería algo horroroso, una tragedia tan grande que involucraría a varias naciones, especialmente al pueblo judío. En el versículo 9 aparece un cuerno pequeño que traería el clímax del horror. Versículo 10 al 12 dicen, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Este pequeño cuerno que creció mucho, los historiadores lo identifican con Antíoco III, el que le sucedió a uno de los 4 gobernadores posteriores a Alejandro Magno. Asesinó a gobernantes y persiguió al pueblo de Israel, blasfemó contra Dios y ordenó una adoración idólatra dirigida hacia él, por ello que fue llamado por muchos historiadores como el Anticristo. Además, se autollamó Teos Antíoco Epífanes, que traducido sería Dios Epífanes el Ilustre. Este detuvo los sacrificios del templo en Jerusalén, profanó el templo, deteniéndose así el sacrificio continuo, realizados a la mañana y a la tarde. En el templo puso un ídolo de Zeus y profanó el altar al ofrendar un cerdo y rociar su sangre en el santuario. Un comentarista bíblico, Trapp, menciona que la razón por la cual Dios puso sobre ellos este mal fue como castigo por su impiedad tan abierta y de su apostasía formal, refiriéndose a la rebelión mencionada en el versículo 12. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. ¿Qué rebelión? ¿Qué rebelión? Se comenta que el primer ataque de Antíoco en contra de los judíos de esos tiempos fue para resolver una rivalidad por el cargo del sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Un sumo sacerdote piadoso, Onías III, fue quitado del cargo y reemplazado con su hermano Jasón, quien había sobornado a Antíoco. Luego, otro hermano, Menelao, le dio a Antíoco un soborno aún mayor y reemplazó a Jasón. Un año después, Menelao empezó a vender muchos de los utensilios de oro del templo para levantar fondos para pagar el soborno. Onías III le reprochó esto y Menelao hizo que le asesinaran. Mientras tanto, Jasón juntó un ejército y peleó contra Menelao para recuperar el cargo de sumo sacerdote. Antíoco Epífanes llegó a Jerusalén en el año 171 a.C. para defender al hombre que le diera el soborno más alto para ser el sumo sacerdote. Como menciona Trapp, el comentarista bíblico, Dios tuvo motivos para permitir estos terrores utilizando a Antíoco Epífanes. Pero a pesar de la visión de eventos horrorosos futuros detallados, el pasaje finaliza con la conversación entre dos santos que transmite esperanza. Versículos 13 y 14
dicen. Un santo le pregunta a otro, ¿hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora y serán pisoteados el santuario y el ejército? Y él le respondió, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será restaurado. El santo que responde da un número concreto, preciso, de tardes y mañanas, 2300. Nuevamente se menciona con detalle hasta la duración de los eventos, lo que nos muestra que Dios conoce incluso el porvenir y que este tipo de eventos, misteriosamente, Él los permite y tienen sus propósitos. Dios está en control de toda la historia de la humanidad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Puede que hoy no entendamos los eventos horrorosos que suceden en el mundo, pero podemos confiar en que hoy Dios sigue obrando y Él es fiel a su palabra. El pasaje termina con un mensaje esperanzador. Luego el santuario será restaurado y la historia muestra que sí, así lo fue. Sucedió al final de la tribulación macabea, un poco más de 3 años después. El templo fue purificado por Judas Macabeo en su restauración de los sacrificios por las tardes y las mañanas. Por más anticristo que se levante, como lo fue Antíoco III, nosotros hoy tenemos esperanza porque Jesucristo resucitó, porque antes de la resurrección tuvo que pasar por padecimiento y muerte, y tuvieron que pasar 3 días antes de ser levantado de entre los muertos. Victorioso sobre la muerte, Jesucristo es hoy autor de salvación para siempre. Romanos 8:21 dice, a él además el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Dios está en control. Que tengan una bendecida semana.